Las guerras. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué terminamos dependiendo tanto de otros países? ¿O por qué siempre estamos hablando de Estados Unidos, de Europa o de las potencias? Bueno, muchas de esas historias arrancan después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy te vengo a contar cómo cambió el mundo con esa guerra, cómo se cayó el viejo sistema de poder, cómo surgió uno nuevo y por qué eso nos sigue afectando a nosotros, aquí en América Latina y especialmente en el Perú. El fin del imperialismo tradicional. Antes de todo esto, el mundo era controlado por imperios: Francia, Reino Unido, España. Ellos mandaban porque literalmente ocupaban territorios, ponían gobiernos, explotaban recursos, pero la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Europa quedó destruida, ya no podía mantener sus colonias. En África, Asia y América, los países empezaron a independizarse, pero la independencia no fue sin consecuencias. Había que reconstruir economías, gobiernos, todo. Y aunque los imperios se fueron, otros actores llegaron a ocupar ese lugar. Y es como así que nace el neoimperialismo. Lo que pasa es que el control no desapareció, solo cambió de forma. Ya no era con soldados, sino con bancos, tratados, empresas. Los países ricos, sobre todo Estados Unidos, empezaron a influir en los más débiles, de forma indirecta. Te daban ayuda económica, sí, pero a cambio de alinearte con sus intereses. Te hacían depender de sus mercados, sus créditos, su tecnología. Si no hacías lo que querían, te podían cerrar el grifo. Así fue naciendo el llamado neoimperialismo. Una forma más moderna, más elegante, pero igual de efectiva para dominar. Y te preguntarás, ¿y América Latina? Bueno, aquí en Latinoamérica eso se sintió fuerte. Durante la guerra muchos países aprovecharon para industrializarse, porque Europa no podía exportar tanto. Pero cuando la guerra terminó, volvimos a depender de lo externo. Las economías se concentraron en exportar materias primas, minerales, café, petróleo. Y eso significaba que cuando el mercado internacional iba mal, nosotros también caíamos. Además, muchas decisiones importantes se empezaron a tomar según los intereses de afuera. Eso significa que cuando el mercado internacional iba mal, nosotros también caíamos. Además, muchas decisiones importantes se empezaron a tomar según los intereses de afuera, no los nuestros. Algunos gobiernos aceptaban estas condiciones porque necesitaban plata, otros porque no tenían muchas opciones. Y eso generó desigualdad, pobreza, deuda, problemas que seguimos arrastrando hasta hoy. Y en Perú, bueno, en Perú también sentimos todo ese cambio. Empezamos a depender de las exportaciones, sobre todo de minerales. Hubo intentos de industrialización,
pero sin romper con esa dependencia. Se modernizó Lima, algunas zonas crecieron, pero otras quedaron olvidadas. La política también empezó a girar en torno a lo que decía Washington, el FMI o el Banco Mundial. Las decisiones locales, las decisiones locales se fueron moldeando por lo que pasaba afuera, y así nos fuimos atando a un sistema global en el que no siempre jugábamos con las mismas reglas. Y te preguntarás, ¿y ahora qué? Bueno, hoy vivimos en un mundo globalizado, con nuevas potencias, nuevas formas de control, pero los patrones siguen parecidos. Unos pocos mandan, otros obedecen. Entender todo esto no es solo historia antigua, nos ayuda a ver por qué nuestra economía depende tanto de lo que pase afuera. ¿Por qué seguimos teniendo deudas, pobreza, desigualdad? Y también nos da herramientas para pensar en un futuro diferente. Así que sí, las guerras mundiales no solo cambiaron a Europa, también nos cambiaron a nosotros. Y si bien todo esto pasó hace décadas, la verdad es que sus efectos siguen vivos. Las grandes potencias de hoy, como Estados Unidos o China, no serían lo que son sin esos cambios que trajo la Segunda Guerra Mundial. El poder se reorganizó, las alianzas se transformaron y países como los nuestros en Latinoamérica quedaron atrapados entre modelos externos, deudas, promesas de desarrollo y muchas dependencias. En Perú, por ejemplo, después de la guerra se impulsaron ciertos procesos de industrialización, pero siempre bajo la mirada y el interés de otros países. Se decía que venía el desarrollo, pero en muchos casos lo que vino fue más desigualdad y una economía cada vez más atada al exterior. También cambió nuestra forma de ver el mundo. Se instaló la idea de que los modelos extranjeros eran mejores y que había que seguirlos para crecer, cuando en realidad muchos de esos modelos no se adaptaban a nuestra realidad. Además, muchas decisiones importantes sobre nuestros recursos, nuestra política y hasta nuestros gobiernos han estado influenciadas y a veces directamente controladas por intereses extranjeros. Eso también es parte del llamado neoimperialismo. Hoy lo seguimos viendo en acuerdos económicos, en el uso de nuestras materias primas, en cómo se negocia con grandes empresas. Y aunque ya no hay guerras mundiales, la lucha por el poder y los recursos siguen presentes, solo que con otras formas. Por eso es importante entender este pasado, porque si no, seguimos repitiendo errores sin darnos cuenta. Conocer esta historia no es solo para pasar un curso o hacer un video, es para entender por qué las cosas son como son, por qué Latinoamérica tiene tantos desafíos y cómo podríamos imaginar un futuro más justo y propio. Así que nada, eso fue todo y gracias por quedarte hasta el final. Ojalá este video te haya dejado pensando de cómo fue todo antes de la actualidad y te haya servido para mirar la historia de otra manera, como algo que sigue latiendo en nuestro presente. Bueno, gracias. Y me despido con este video.